Estás escuchando Arte Sonoro con Esperanza Amor. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Esperanza Amor en un nuevo programa de Arte Sonoro. Estoy hoy con Fernando Llano, que es decano de la Universidad de Sevilla y catedrático de Filosofía del Derecho, y con Gregorio Villar, empresario y campeón de tiro olímpico de Sevilla. Y podéis preguntaros ahora por qué están aquí de invitados ellos dos cuando es un programa de cultura. Pero es que el tema de hoy que vamos a introducir es la inteligencia artificial. Vamos a aprovechar para hablar tanto con uno como con el otro de la inteligencia artificial en el mundo del derecho. Hablaremos también del mundo del deporte y en el mundo de la cultura. Gregorio, yo te quería preguntar, porque se está introduciendo ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, está suponiendo pues que la gente de momento esté maravillada, fascinada, y yo no sé si llegan a pensar realmente en los pros y los contras de que exista una evolución en esa inteligencia artificial. Entonces, te quería preguntar en primer lugar, ahora mismo la inteligencia artificial, ¿qué lugar ocupa en nuestra sociedad? ¿En qué punto está de su desarrollo? Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Esperanza, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar desde vuestra casa, desde Radio Intereconomía, de la que, por cierto, soy oyente también. Y aprovecho para saludar también a todos los oyentes que en este momento están escuchando tu programa. Bueno, desde el punto de vista del derecho, yo te hablaría desde el punto de vista del derecho como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Sí te diría que la inteligencia artificial forma ya parte de nuestra vida cotidiana, porque está a tal nivel ya, dentro de lo que es la vida cotidiana, que en nuestra casa tenemos aplicaciones o mecanismos de domótica con los que interactuamos a diario, ¿verdad? El Alexa o puede ser cualquier otro, o Siri y tal. En Google, los últimos modelos de televisión, la Smart TV, también tiene inteligencia artificial incorporada. Pero el ejemplo que nos muestra de qué manera la inteligencia artificial forma ya parte de nuestra vida cotidiana es el mismo teléfono móvil. El teléfono móvil es inteligencia artificial, tiene ya una parte de inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse ya y no podemos quedarnos al margen, como tú decías muy bien antes, de ese proceso tecnológico que ha cambiado ya, digamos, la sociedad en la que vivimos y el futuro hacia el que nos dirigimos. Esto nos proporciona una serie de ventajas, de oportunidades y también de retos. Entonces, en el ámbito social, esas oportunidades y esos retos en distintos ámbitos se están valorando. En el ámbito del derecho, evidentemente, genera muchos beneficios. Está cambiando también la forma de hacer el derecho. Tú has estudiado derecho como yo, somos juristas ambos. La forma de entender el derecho está cambiando. En los propios despachos la inteligencia artificial ya se está utilizando. Lo sé, y he leído hace poco una noticia, no sé si tenéis conocimiento, de un abogado que presentó una demanda utilizando pura inteligencia artificial, no sé si fue el chat GPT o cualquiera de ellos, y ha tenido problemas porque, claro, nada de lo que contenía la demanda a nivel jurídico, por ejemplo, en jurisprudencia, en doctrina, en las citas que ponía, eran reales. Entonces le han dado... Sin duda. Esto forma parte de lo que siempre se le pide a cualquier profesional, que es respetar las reglas y los principios de la deontología profesional. Pero ¿qué dirías tú, Esperanza, por ejemplo, si yo te dijera que un algoritmo
ahora le podemos explicar a los oyentes más o menos en qué consiste esto, porque igual estamos hablando de temas, de conceptos así que damos por entendido o por supuesto que entiende todo el mundo. Y no es así, ¿no? El algoritmo, para que todos nos entiendan, viene a ser una fórmula que te da las pautas para llegar a un resultado, ¿no? ¿Y la inteligencia artificial qué es? Vamos a empezar por eso. La inteligencia artificial, como dice Antonio Dieguez, que es uno de los mayores filósofos españoles de la ciencia, ni es inteligente ni es artificial. No es inteligente porque se nutre del conocimiento humano. Si nosotros no enriqueciésemos la inteligencia artificial, llegaría a ser un bucle cerrado y no seguiría evolucionando, ¿no? Y por otro lado es artificial porque en realidad es el ser humano quien está detrás, quien la ha generado, ¿no? Yo preferiría hablar de inteligencia aumentada, para no perder de vista que es un instrumento. Y en el ámbito del derecho te decía antes, ¿tú qué dirías si un algoritmo te permitiera predecir si vas a ganar un caso o lo vas a perder? Fíjate de qué estamos hablando. Si entre Gregorio Villar y tú tuvieses un juicio de medianía y Gregorio tuviese un 1% de posibilidades de ganar el caso, a él le interesaría llegar a un preacuerdo judicial contigo, porque se ahorraría tiempo y se ahorraría dinero, las dos cosas. ¿Tú sabes que esos algoritmos ya existen? A ver, he oído hablar de ello. Lo que a mí me preocupa como jurista, por ejemplo, es que como no contamos en esto que estamos hablando, y yo me voy a hacer un poco de abogada del diablo en esto, porque a ti te veo muy emocionado, yo supongo que él, Gregorio, también estará súper emocionado. Yo estoy expectante, ¿no? Pero estarás emocionado con esto de la tecnología, porque al fin y al cabo... Eso es una revolución. Yo soy muy prudente con el tema por una razón. De acuerdo, el algoritmo le dice a Gregorio, tienes un 1%, yo tengo el 99%, vas a llegar a un acuerdo y tú te vas a sentir favorecido. Pero ¿y dónde dejas el factor humano? Y tú sabes mucho del factor humano en un juicio, por ejemplo, o en un pleito cualquiera, o incluso en una mediación, porque al final quien te va a resolver, y ahora hablaremos también de quién te resuelve, o quién puede que en el futuro no resuelva los asuntos, mientras sea un humano con emociones, con simpatías, con conocimiento, con todo lo que le conlleva, el problema es que a lo mejor el abogado de Gregorio o el propio Gregorio es capaz de convencer a quien nos tenga que valorar esa medianía que resulta que él tiene toda la razón, porque cuántos pleitos perdemos, cuántos, con todo el peso de la ley en la mano, con todas las pruebas a favor, con todo. Y sin embargo lo perdemos porque aparece el factor humano y resulta que la juez o el juez de turno o el jurado determina que no tienes ninguna razón y que la persona sale absuelta o no sale condenada o el resultado que sea, y tú dices, pero ¿cómo? Pero oiga, es que yo he perdido un juicio donde el juez se pasa todo el juicio, y tú me vas a entender, y Gregorio imagino que también, durante todo el juicio era un tema civil y se trataba de un dinero que un hombre da en estas cooperativas de vivienda, da sus 40.000 euros, no se llega a construir, la empresa quiebra, y entonces ni le dan la casa ni le dan los 40.000 euros. Este hombre se divorcia y no puede pedir los 40, pide sus 20 que le corresponden. Y el juez se pasa todo el juicio diciéndole al abogado de la parte contraria: hombre, señor abogado, es que si no le han dado la casa, porque no se la pueden dar ya, y no le han dado los 20.000, usted entiende que eso no puede ser. Usted entienda que eso no puede ser, lo comprende, ¿no? Entonces, así todo el juicio. Oye, yo salgo de allí, llamo a mi cliente, porque era una vista previa. Fernando, se llama Fernando Boto. Fernando, esto está hecho. Es que no había nada en la documentación, en la argumentación, en todo. Sale la sentencia y condenan en contra. Y entienden que la casa no se entregó a tiempo y ya está. Y está en apelación, pero ahí la inteligencia artificial quizás sería más justa, pero es que el que tiene que de momento es un humano. ¿Qué va a pasar? Te voy a devolver la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando a él le digan el 1%, a mí me digan el 99%, pero quien nos va a juzgar no va a ser un señor o una señora que se ponen su toga y hacen de juez? Porque ya sabes que se ha implementado la inteligencia aumentada, porque van a entrar en los juzgados y quien va a juzgar y quien va a resolver va a ser
una inteligencia aumentada? Te devuelvo la pregunta. Sí, pero la inteligencia artificial es un instrumento, es decir, no decide. En las decisiones, y esto ya puedo poner un ejemplo cotidiano, tanto en las decisiones judiciales como en la toma de decisiones administrativas, quien decide es el ser humano. Lo que pasa es que tú tienes un instrumento muy válido porque te dan toda la información y mucha más de la que un ser humano puede alcanzar con una base de datos infinita, que es la inteligencia artificial. Y tú tienes un diagnóstico, por ejemplo, en un hospital. Si supierais la cantidad de diagnósticos que se hacen diariamente por inteligencia artificial y que al final es el médico quien decide, ¿no?, cómo se actúa al respecto. Y en el caso de los juicios o en las tomas de decisiones administrativas, la inteligencia artificial no deja de ser un instrumento más al servicio de quien tiene que decidir. ¿Tú estás convencido, perdona, de que nunca nos van a sustituir, como se está hablando, de que, entre otros, las primeras profesiones que van a desaparecer? La tuya no será, si hablamos de tiro al arco, pero si hablamos del mundo del derecho, se habla de que los abogados y todo lo que estamos fuera del sistema. Yo creo, como tú decías antes muy bien, Esperanza, que hay profesiones que tienen un componente humano, y tú que eres abogado lo sabes, y el que es médico también, y el que es agente de seguros, como es el caso también de Gregorio, que no te lo proporciona un robot inteligente. Mira, yo todos los años a mis alumnos de Filosofía del Derecho, el primer día de clase, les hago una pregunta, o sea, así empiezo. Bueno, primero me presento y se presentan ellos y después les hago una pregunta. Y les digo, ¿qué es para vosotros el derecho? No hace falta que os pongáis en plan Hans Kelsen, para los oyentes, bueno, pues uno de los juristas más grandes que ha habido en la historia. No sois Hans Kelsen, ni falta que hace. Decidme qué es para vosotros la justicia. Y lo segundo que les pregunto es algo de cara a hablarles de cómo está cambiando el mundo del derecho. Les digo, ¿quiénes de vosotros estaríais de acuerdo con ser asistidos por un juez robot? ¿Y quiénes por un juez humano? Mayoritariamente todos votan por el juez humano. Y cuando les hago la misma pregunta respecto a un médico, exactamente igual. Esta pregunta tú la formulas en China y los resultados son diametralmente opuestos. Al revés, ¿no? Me supongo. Porque habría que ver cómo es el sistema de salud en China. Tecnológicamente es un país de primera, por supuesto, esto no lo vamos a discutir, y en inteligencia artificial mucho más, pero lo cierto es que los chinos parece ser que se fían mucho más de las máquinas, tanto en esto como en el ámbito de lo judicial, ¿no? Y que la nuestra es una sociedad todavía humanista, afortunadamente, donde se tiene en cuenta al sujeto, al individuo, claro, ¿no? Eso forma parte de las culturas. En China ya hay jueces robot. Ya hay jueces robot, tanto para causas penales como civiles. Yo sé que se ha hecho una prueba, no sé si fue en España o en un país europeo, y yo dije, se acabó mi vida profesional prácticamente en 10 años, porque yo digo, vamos a ver, claro, es verdad que al final funciona con algoritmos que no dejan de ser instrucciones o formas de comportamiento que tú le otorgas hasta dónde puede llegar, ¿no? La pregunta es, y os lo voy a hacer, te voy a hacer, Gregorio, así te introduzco de paso, ¿tiene límite la inteligencia aumentada? Es decir, ¿el humano le va a poner un límite y no vamos a ver esto post-apocalíptico en que las máquinas nos van se va a encender de repente la licuadora y nos va a perseguir por la casa? Bueno, porque la rumba ya puede hacerlo. O sea, la rumba ya te mapea la casa. A mí la rumba me da miedo. O sea, verán, porque luego hablaremos de ciberseguridad. No creo yo que comporte el hecho de que la licuadora sea capaz de responder, ¿no? Y que mucho menos se comporte de forma violenta con el usuario. Pero cierto es que sí tiene límites. La inteligencia artificial tendrá los límites que nosotros queramos que tenga. Aquellos límites que no queramos que tenga esa inteligencia artificial no los tendrá. Será nuestro propio suicidio. No tiene sentido. De hecho, hay que regularla. En eso están los juristas, regulando qué formas hay que darle a esa inteligencia artificial, qué modos de emplearlo, y es a partir de ahí donde nosotros podemos crear un marco de seguridad donde poder trabajar efectivamente con la inteligencia artificial y convivir con ella. La otra forma de darle un libre albedrío a humanizar a una inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no tendría mucha lógica. Es que claro, el de la calle, el ciudadano de la calle, como ve que humanizamos los robots
para que parezcan un perro, un gato, una persona, un camarero, una recepcionista en las convenciones ahora se ve mucho, ¿no? Sí. Claro, el miedo, por ejemplo, de todo eso, ante mí, o sea, con respecto a mí, por ejemplo, vale, se está humanizando para que no lo veamos como algo agresivo o sea como muy parecido al humano, pero, claro, ¿hasta dónde va a ser capaz? Es decir, yo no sé si fue Asimov el que estableció las 3 leyes de la robótica. Yo soy una fan de la ciencia ficción, mi padre era un fan de la ciencia ficción y yo me devoraba de pequeña todos los libros que pillaba y Isaac Asimov era un líder en casa, ¿no? Y estableció las 3 leyes de la robótica, que no pueden ir jamás contra el humano, ante una situación en que un humano se esté poniendo en peligro tiene que intervenir, pero para salvar la vida al humano. Y la primera era... la primera, no atentar contra el No atentar ser humano. contra. La segunda era la de salvar al ser humano. La tercera, que en último caso no podría autodestruirse, ¿no? Salvo que se pusiera en riesgo la vida. Y luego hay una ley 0 que vendría a ser el resumen. Esto es en la novela Yo, Robot. Sí, eso se sigue utilizando, es decir, Sí, se va a sí. mantener como ley. A ver, entendámonos, hablamos con el mundo del derecho, por ti, Fernando, que eres el decano, y contigo, que también por lo visto tienes mucho que ver con los La ciberseguridad. La ciberseguridad. Sí. ¿Esas leyes están vigentes? ¿Se utilizan con un pensamiento? Bueno, hoy en día es que de hecho la inteligencia artificial que se está empleando ella no se autogestiona a sí misma, es decir, es que hay un factor humano detrás que es la cómplice, la precursora de ese funcionamiento y puede que no se esté usando para los fines que se debería de estar usando. ¿Se podría programar para que esa inteligencia en ese preciso momento funcionase de forma autónoma y con esos 3 parámetros? Perfectamente. Es que Hoy en día no es así, no funciona de forma autónoma, es decir, son unos algoritmos a los que se les ha educado con una serie de parámetros, de conceptos, que comprende, que ya es decir, que es alucinante. Que ¿no? comprendan o no. Es increíble. Creo que hace poco una de las máquinas dijo algo que no tendría que haber sabido. Salió en la prensa y yo dije, ya empezamos. Entramos dentro de lo que sería el Machine Learning o el Deep Learning, y esas máquinas sí es cierto que se le está dando un margen para que puedan aprender una cantidad de datos. Sí, que se y nos las escapa. manos, porque vamos a hablar de ciberseguridad un momentito y ahí lo introduzco, porque claro, decimos que la inteligencia artificial le damos los parámetros los humanos, pero es que los humanos nos dividimos en 2 grandes bandos, los buenos y los malos. Al final, reduciendo al absurdo, viene a ser así. La pólvora no fue inicialmente inventada para lo que se usa realmente en el 90% de su uso, ¿no? Que no es para nada bueno. Entonces, inteligencia artificial, ciberseguridad. Si a lo mejor programas tú, Gregorio, pues yo confío y pongo la rumba en mi casa con toda la tranquilidad del mundo, por decirte algo, ¿no? O el robot juez que me va a valorar, vale. Pero ciberseguridad. Ahora viene el mal, que existe de hecho. y dice, voy a programar y no voy a limitar esto, no voy a limitar lo otro. Bueno, pues por suerte o por desgracia, y si Dios quiere tendremos mucha suerte, España se dará cuenta de que estamos escasos de una serie de personas que tienen ese intelecto para poder programar esa inteligencia artificial y ponerla al servicio de los españoles. Porque como bien has dicho, Esperanza, está el bien y está el mal. Y hay personas que tienen mucho conocimiento con respecto a este tipo de tecnología y son el mal. Claro. Y no pretenden hacer nada bueno con ella. Claro. Y hasta ahí, ¿cómo podemos, por ejemplo, los juristas poner algún límite, regularla de alguna forma? Para tranquilizar a la audiencia, Sí. porque igual les estamos contando una novela de terror y no van a poder conciliar esta noche el sueño. Bueno, la parte, yo voy a ser en este caso la parte más bondadosa. Dado que vivimos en la Unión Europea, tenemos el primer reglamento de inteligencia artificial. Ahora, el 8 de diciembre, se va a cumplir el primer año que la Comisión, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo
para aprobar esta norma transnacional. Y esa norma, Esperanza, es muy interesante. Tardó primero en aprobarse 2 años porque había cuestiones de ciberseguridad, cuestiones de seguridad nacional a la que muchos países no estaban dispuestos a ceder, ¿no? Es decir, estas competencias, sobre todo por el tema, por ejemplo, de la seguridad en los aeropuertos, ¿no? Y por el tema del reconocimiento biométrico y demás. Había países como Francia que hacían una defensa férrea de la soberanía. Los franceses siempre han sido muy celosos en esto y entonces esto se retrasó. Pero lo positivo que tiene el reglamento de inteligencia artificial es que se centra fundamentalmente en los algoritmos de alto riesgo. Vamos a comentar ahora para que los oyentes lo sepan. Igual hay muchos oyentes, es una gran cadena y los oyentes son gente con formación, pero algoritmos de alto riesgo son aquellos algoritmos que, como tú decías, algoritmos en sí son una fórmula, una fórmula matemática que te lleva desde un planteamiento inicial hasta un resultado, pero los algoritmos de alto riesgo tienen un elemento añadido, y es que se centran principalmente en estos 3 conceptos: el de la seguridad, el de la sanidad y el de la educación. Luego puedo poner un par de ejemplos, si tú me lo permites, sí, por favor, de cómo funcionan, ¿no? O 3 incluso. Mira, los algoritmos de alto riesgo, por tanto, tienen que estar regulados porque afectan a cuestiones ni más ni menos, como estaba diciendo, de sanidad, de seguridad y educación, es decir, de nuestros derechos y de nuestras libertades. Entonces, dentro del reglamento se establece muy claramente lo que viene a ser una pirámide de regulación de los algoritmos de alto riesgo. En la base, imagínese el oyente que está ante una pirámide, ¿verdad? Pues en la base de la misma están aquellos dispositivos y aplicaciones que no revisten ningún peligro. Por lo tanto, no necesitan ni siquiera pasar por un control administrativo. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho aquí en España y en Europa, donde la Administración está presente y es garante de nuestros derechos y libertades, ¿no? Después, a medida que vamos subiendo por grados, vamos a imaginar que estamos por estratos, ¿no? Que el oyente vea que estamos en la base y ya nos pasa a un estrato superior. En el estrato inmediatamente superior está aquella inteligencia artificial de alto riesgo, algoritmos de alto riesgo, a la que se le pide mínimamente pasar por un control que exige una acreditación. Piensen ustedes cuántas veces a lo largo del día, por ejemplo, han entrado en una página web oficial y les dice: no soy un robot. ¿Les suena esto, verdad? No soy un robot. Bueno, pues yo demuestro que no soy un robot y bueno, en definitiva, una vez que paso esta pequeña prueba, de control, a continuación puedo seguir con la operación. Por ejemplo, esto se da en las entidades bancarias, ¿no? O de seguros, ya que está aquí Gregorio Villar, en seguros también. Bien, así vamos subiendo a nivel de exigencia. En la cúspide de esa pirámide está el algoritmo de alto riesgo, que en ningún caso está autorizado. ¿Y qué tipos de alto riesgo son estos? Por ejemplo, los del control masivo de la población. ¿Por qué? Porque eso quien lo hace son las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. No pueden estar en manos de una empresa. Entonces, en Europa, si una empresa de inteligencia artificial quiere operar, debe respetar y observar los requisitos que le pone la Unión Europea en cada uno de sus países miembros para poder poner a la venta sus productos. Porque si no, no lo va a hacer, se ponga Elon Musk como se ponga, ¿no? Porque todavía seguimos siendo el mercado más importante del mundo. Y seguro. Entonces, ¿no? y seguro. Sí. Y ya por terminar, también para que los oyentes, hombre, sé que no corren buenos tiempos para la Unión Europea, pero para que estén orgullosos al menos en esto. Hay 3 modelos de inteligencia artificial en el mundo actualmente. El modelo norteamericano, es decir, Estados Unidos, Canadá y México también, que le deja a las empresas la responsabilidad de garantizar el buen uso de la inteligencia artificial a sus clientes, porque eso es un marchamo de calidad, como si fuera el sello AENOR. Entonces ellas se responsabilizan de eso, teóricamente. Luego pasan cosas que contaré algunas de esas cosas que pasan. El modelo diametralmente opuesto es el chino, porque allí los datos en Estados Unidos son las empresas que lo gestionan porque te garantizan que lo van a hacer para bien. El modelo completamente opuesto es el chino, donde es el Partido Comunista Chino quien tiene el control de todos los datos de su población. Es más, intenten ustedes consultar sus páginas habituales si viajan a China, no tienen acceso. Y el modelo intermedio es el europeo. ¿Saben ustedes quiénes son los dueños de los datos en Europa? Ni el Estado ni las empresas, los ciudadanos. Somos nosotros quienes decidimos si vamos a dar nuestros datos, en este caso, a una red social, pongamos por ejemplo, o no.
en último extremo tú decides esto. Y entonces, bueno, esto es una garantía plus dentro de la dificultad de contener de alguna manera la tendencia de la inteligencia artificial a desbordarse. Bueno, yo ahí quería hablar, nos queda muy poquito para publicidad, un par de minutos, y me gustaría que abordásemos ya desde el mundo del derecho y también incluso de la ciberseguridad, cuánto, es decir, hasta ahora miramos para atrás y vamos viendo a qué vamos renunciando en derechos y libertades en pro de la seguridad. Por ejemplo, cuando autorizamos las cámaras de un cajero, de una gasolinera, que luego además sirven para el bien también cuando pues pasa lo que pasa, ¿no? Con la inteligencia artificial, ahora cuando hablamos de publicidad, me gustaría tratar de qué derechos y qué libertades nos van a ser un poco limitados por esta inteligencia artificial, de tal manera pues que tengamos claro qué nos va a suponer en nuestro andar diario, ¿no? Porque yo creo que estamos sobrepasados, es mi sentir y es mi impresión. Hablaremos de ello a la vuelta de la publicidad, pero creo que estamos ahora mismo en un mundo tan rápido, de cambio tan rápido y de tanta introducción, que no sé quién va a poder seguir el ritmo, cómo esto acelere. Y creo que va a acelerar, porque yo os veo las caritas y veo otras personas con las que hablo y digo, yo creo que va a pegar un acelerón. Escucha Ley y Derecho, tu programa sobre temas jurídicos y su actualidad. Cada semana aclararemos tus dudas legales y te informaremos de los cambios y novedades en la normativa legal. Ley y Derecho, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde con Rosalía Pascua, en Radio Intereconomía Sevilla. ¿Eres un apasionado de la música cofrade y de las hermandades? Llega Bandas y Cofrades, el espacio donde cada semana exploramos el arte, la escultura y el sonido inconfundible de las bandas procesionales. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Bandas y Cofrades en Radio Intereconomía Sevilla. El programa en el que daremos el premio Onda a la mejor banda de este año. No te lo puedes perder. Escúchanos. ¿Te interesa la espiritualidad? Un enfoque diferente para el bienestar no solo de tu mente, sino también de tu cuerpo, espíritu y emociones. Sevilla es Mágica te invita a descubrir tu poder interior. Un espacio donde hablaremos de mediumnidad, reiki, acupuntura y más temas de sanación holística. Sevilla es Mágica, los viernes de 1 a 2 y media del mediodía en Radio Intereconomía Sevilla, con Aura Ponce. Atención Andalucía, ¿te gustaría descubrir los bares y su gastronomía? Este es tu espacio. Llega el gran Tour Sabor de Andalucía, el concurso de bares que recorre los distritos de nuestra comunidad. Tour con sabor andaluz. Sintoniza con nosotros los lunes y miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía Sevilla. Contamos contigo. Bienvenidos a Roger Chicken. Descubre el auténtico sabor peruano, donde cada bocado es un viaje a la tradición de Perú. Roger's Chicken, donde el encanto de la comida peruana cobra vida. Siente la pasión en cada plato. Roger's Chicken, el sabor de Perú. Estás escuchando Arte Sonoro con Esperanza Amor. Bueno, seguimos aquí en Arte Sonoro con Fernando Llano, decano de la Universidad de Sevilla y de Derecho y catedrático de Filosofía del Derecho, y con Gregorio Villar, que bueno, hemos puesto empresario, campeón de tiro olímpico de Sevilla y por lo visto también conocedor del mundo del seguro y no sé cuántas cosas más. Ahora nos irás desvelando alguna cosilla. Y dejaba yo antes justo de la publicidad
en el aire la pregunta de poco a poco hemos ido conociendo a qué derechos y libertades nos hemos visto hemos entregado a cambio de nuestra seguridad. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial en esa limitación de derechos y libertades? ¿Qué me podéis decir? Bueno, retomando un poco lo que le comentábamos antes del reglamento de inteligencia artificial y de la protección de los derechos y libertades, hay un punto muy importante en el que se está trabajando y que a colación también de otras normativas europeas importantes como la Ley de Servicios Digitales, etcétera, que van en la siguiente línea. La primera es y esto yo creo que es importante, Esperanza, la educación a la ciudadanía en inteligencia artificial es lo que en la Unión Europea se denomina la alfabetización digital, que no va digamos, de arriba, de la pirámide hacia abajo, sino que tiene que ser algo transversal y horizontal y a la que todos nosotros, los que tenemos de alguna manera un compromiso con la sociedad, tú lo tienes como estar al frente de un programa de radio, como jurista, Gregorio como corredor de seguros, como empresa, todos nosotros tenemos ese deber ético de introducir a nuestros conciudadanos en el ámbito de la inteligencia artificial, porque les guste o no, ya interactúan con ella. Mira, hay una ONG de ancianos en España que funciona muy bien, que se llama Age Save Age, o sea, en inglés viene a decir salvar la edad, algo así. Y ellos hace 3 años se dieron a conocer, no porque aparecieran en ese momento, ya venían trabajando mucho, pero todos los años le presentan al Defensor del Pueblo un informe. Aunque sean ancianos, es gente que tiene una vida profesional, es decir, te puedes encontrar a gente de todos los ámbitos, de la medicina, del derecho, de la educación, profesionales libres, etcétera. Por lo tanto, tienen todavía esa capacidad de análisis muy superior a la de otras organizaciones. Bien, ese año, hace 3 años, ustedes no sé si se acordarán de que tenían un lema muy bonito que era «Soy mayor, pero no soy tonto». Y era al hilo de la gran brecha digital que veían los mayores mismamente cuando iban al banco todos los días y ya no había una persona que les atendiera. Tenían que, digamos, interactuar con un cajero, con una máquina. Y esto todavía no somos, a lo mejor hay oyentes que nos están oyendo y esto porque son ya mayores, 3ª, 4ª edad, pero para nosotros, para los que todavía estamos en la vida profesional activa, muchas veces no somos conscientes de lo que supone eso, ¿no? Es un Everest para ellos. Entonces, es importante la educación en la inteligencia artificial desde los niños a los mayores porque ya interactuamos con ella. Esto es digamos, una idea en la que están muy concienciados los artífices de este reglamento, pero el mandato no solamente es para las administraciones y para los estados, es para toda la sociedad. Y luego, hay otro ámbito muy importante que es al que tú te hacías referencia antes también, Esperanza, y en buena medida también, Gregorio, que son los sesgos algorítmicos. Cuando tú planteabas el tema del juez, de cómo iba a tomar una decisión, son los sesgos. El sesgo, en realidad, es la huella que deja aquel que ha creado el algoritmo. El algoritmo es un ingeniero informático que hace lo que le pide, en este caso quien le encarga el algoritmo. Exactamente igual que encargamos a una empresa demoscópica que me haga una encuesta, pues exactamente igual, si yo soy empresa, y ahora voy a poner algún ejemplo cuando tú me lo permitas, hay algoritmos que tienen un sesgo determinado, ¿no? Aprovecha y pone ahora los ejemplos para que podamos entender. Un par de ejemplos reales. Mira, hace justamente un año en un periódico inglés, el Financial Times, se dio a conocer un caso que era el caso de la señora Sarah Meredith, que vive en la zona de Cambridgeshire, está al este de Inglaterra, y esta señora nace con un problema hepático, es una enfermedad hepática incurable y que tiene que medicarse para intentar alargar lo más posible su vida. Cuando Sarah Meredith alcanza los 30 años, el hepatólogo le hace una revisión de las que le viene haciendo habitualmente y se da cuenta de que ya no es suficiente la medicación, por lo tanto tiene que inmediatamente solicitar un trasplante de hígado. Entonces, el NHS, que son las siglas del Sistema de Salud Británico, tiene una lista de espera normal, como la tenemos nosotros, pero saca un algoritmo en esos días, en ese momento, que es digamos, el acrónimo es NLOS, búsquenlo si quieren. NLOS es un algoritmo que para lo que sirve básicamente es para hacer un análisis de los candidatos al trasplante y puntuar
por orden de, digamos, según los datos que tiene, va puntuando a cada uno de esos pacientes. Por debajo de 300 se entiende que ese paciente queda excluido. A partir de 300 se va haciendo, digamos, una gradación. Se pondera, ¿no? Se va ponderando. Sí, la señora Meredith, 30 años, siempre era excluida. Y por un lado, a lo que le había animado a apuntarse, que iba a ser más rápido el proceso de selección y de respuesta, de no tener que esperar tantos meses, para una persona en esas condiciones el tiempo es oro. Lo cierto es que se extraña tanto que lo pone en conocimiento de su hepatólogo, y hay algunos hepatólogos más en Inglaterra que empiezan a escamarse mucho. Uno de ellos, que vive en York, en el norte, le dice: mire, yo he hecho un algoritmo por mi cuenta parecido y creo que tiene un sesgo. Yo, en su caso, le pediría al sistema de salud británico que me permitiese entrar en la caja negra del algoritmo, que es como la caja negra. En uno de los corazón, nodos de decisión del algoritmo. O sea, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está hecho? O sea, es ir a la sala de máquinas y decir, ¿cómo está hecho este algoritmo? ¿Saben cómo está hecho este algoritmo? Con un clarísimo sesgo. Era un sesgo de edad. Pero en lugar de un sesgo de edad excluyente de que fuera una persona muy mayor, es todo lo contrario. Cuanto más joven, más exclusión. ¿Por qué? Pero no por mala intención, es porque la idea del algoritmo, encargado por el sistema de salud británico, era que hubiera un algoritmo que de alguna manera sirviera para ser más rápido la respuesta de la administración, pero también salvar el mayor número de vidas. Entonces, si tú no le metes el dato de cuál es el estado de gravedad mayor o menor de los pacientes y dices, no, es que la señora Sarah Meredith tiene 30, el señor Paul Johnson tiene 80. ¿Qué hace el algoritmo? Vamos a salvar la vida del señor Paul Johnson, que tiene menos expectativas. Estadísticamente tiene más probabilidad de venir. O sea, justo al revés de lo que muchos algoritmos funcionan. O como haría un comité médico. Exactamente. Esperanza. Un comité médico diría, bueno, vamos a ver, estamos hablando de una señora de 30 y de un señor de 80, pero lo cierto es que el señor de 80 está en mejores condiciones que la de 30. Bueno, el sistema de salud británico le dio la razón a ella y la historia acabó bien. Y ahora una historia que acabó muy mal, que es la de la primera víctima documentada en la historia de inteligencia artificial. Es decir, cuando la inteligencia artificial mata. Es el caso de la señora Sarah Hertzberg. Es una indigente que vive en un estado, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Y entonces el gobernador de este estado, en 2015, sacó una ley que permitía que una empresa, no vamos a decir el nombre de la empresa, pero es muy conocida, de coches autopilotados, ¿no? Pues empezase a establecer allí su base y a hacer las primeras pruebas de conducción. Entonces, la ley era tan liberal, les daba tantas facilidades, entre otras cosas, para que esa empresa no radicase en Silicon Valley, en California. Era la forma de hacerle la competencia a California, que es, si California fuera independiente, sería pues probablemente uno de los 10 países más ricos del mundo. ¿Cómo consigues eso? Dándole muchas facilidades a esta empresa de coches autopilotados, ¿no? Es decir, pilotados por inteligencia artificial, para que nos entiendan los oyentes. Entonces, solamente, o sea, era tan mínimo el nivel de requisitos que se le pedía a la empresa que se le decía, mire usted, puede circular la mayor parte del día por las carreteras de Alabama que usted quiera, y solamente le vamos a pedir, dentro de las posibilidades, en lugar de con 2 o 3 conductores humanos, solamente uno. Y puede ser que en el día de mañana ni siquiera un conductor humano. Entonces, al lado de esta inteligencia artificial, del sistema de inteligencia artificial de conducción de estos coches, que es un modelo de alta gama, ¿no? Que se vende aquí en Europa también, sí, va un conductor humano. En este caso, esta conductora era una conductora, copiloto, que se llamaba Paula Vázquez, era una hispana, Saula Vázquez. Los conductores que contrata esta empresa solamente han de hacer 2 cosas. Una, mirar al frente, a ver qué puede pasar por la carretera. Otra, comprobar cómo funciona el sistema, si está funcionando o hay un error. Bueno, a las 10 de la noche de un mes de marzo, era un 30 de marzo, se produjo un atropello por parte de uno de estos coches autopilotados. Y ahí se dio una acumulación de una actuación incorrecta, ¿no? El sistema de inteligencia artificial no detectó a la persona hasta 3 segundos del impacto, iba a unos 50 km por hora, pero es verdad que la conductora humana, la copilota humana, estaba entretenida consultando el móvil. De tal manera que la inteligencia artificial, hasta que no vio definitivamente en la cámara que lo que tenía delante era un ser humano, no frenó, no se activó el freno. ¿Por qué no se activó el freno, Esperanza? Pues porque cuando se va al algoritmo, claro, esta señora era una indigente que atravesaba la carretera con su bicicleta y todas sus pertenencias.
lo que sucede después, cuando ven que va a haber un pleito millonario, aparecen los parientes por todos lados. Entonces piden el acceso a la caja negra, de nuevo, de la black box, que dice, ¿no? Donde está el secreto del algoritmo. Pues este algoritmo, lógico, si estamos en una empresa de coches autopilotados que sirven para hacer de taxis autopilotados, lo que quiere es cubrir el trayecto en el menor tiempo posible sin detenerse por cualquier cosa que haya, que pueda la carretera. Si estamos hablando de Alabama, pues puede ser un matorral como estos que hay en las películas del oeste, no vas a frenar por eso. Entonces, por constantes interrupciones, Rунillos. por lo tanto, solo hasta que no percibe que hay un ser humano, ley primera de la robótica a la que tú referías antes, de Asimov, no frena. Ese es el motivo por el que se produjo ese atropello, ¿no? Y bueno, pues al final hubo un acuerdo entre las partes, se echó tierra sobre el asunto. Me imagino que se taparía y no hemos sabido una indemnización millonaria y ya está. Bueno, por eso es importante, o sea, y es una de las cuestiones en las que yo insisto también últimamente. ¿Tiene ética la inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial no tiene ética, pero sí las personas que la programan. Claro, correcto, eso es lo que iba a decir. Correcto. Es que nos olvidamos muchas veces que detrás de cualquier algoritmo siempre va a haber un ser humano, hasta que se pudiera dar el caso de que en un momento dado ellos mismos pudieran hacer algoritmos, porque ellas van a poder, la inteligencia aumentada va a poder hacer sus propios algoritmos. Podemos llegar a encontrarnos en la situación en la que la propia inteligencia se autoprograma a sí misma y cree y reestructure partes de su código. Eso pero siempre con los límites que le haya marcado el humano. Si el humano no le pone esos límites, la máquina llegará a poder hacer eso. Pero mientras nosotros estemos, como efectivamente Fernando ha dicho, se pueden encontrar esos sesgos en las operaciones algorítmicas que lleva a cabo la IA, un expert advisor X. Esos pesos, ese es el sesgo. ¿Por qué se pondera a la baja a una persona que tiene 30 años? En lo que estábamos hablando del ejemplo de los servicios de salud británicos. Pues bueno, esa ponderación, ese coeficiente, ese peso que se le da a ese algoritmo, a ese nodo en concreto de esa parte del programa, es la que decide si esa señora es factible o no, o entra dentro de ese baremo de 300 puntos para poder ser operada o no en ese trasplante. Es el humano. Hoy en día, gracias a Dios, todavía es el humano el que le asigna ese peso en función de parámetros matemáticos, estadísticos matemáticos, datos cuantitativos, algo que se pueda cuantificar. Pero cierto es que cuando haya esos entes malignos de los que hablamos, ¿no? que por suerte o por desgracia que pues, están Dios quiera que no se les permita nunca jamás, ¿no? Tocar códigos de programa. Bueno, es que gente que sabe hacerlo. Sí. Recientemente hemos tenido el hackeo que tiene que ver con la ciberseguridad, el hackeo a Iker Jiménez, a la página de YouTube de Iker Jiménez, sí. En un momento muy peculiar de la situación que está atravesando todo eso, y entonces ha sido un minuto, o sea, una entrada, un vídeo que cuelgan por... Creo que eso es... Y destruyen los servidores por completo y se cae... Y se cae entero, y hablamos de 2 millones de personas, seres humanos detrás siguiendo eso, o lo que sea, que se quedan fuera completamente del sistema. Claro, en ciberseguridad, ¿qué vamos a encontrarnos en un futuro para protegernos de todos esos ataques? No solamente, insisto, a un canal de YouTube me da igual el canal de YouTube que un tweet o un ayuntamiento de Sevilla, Hacienda de no sé dónde, sino incluso en lo que tenemos en nuestros propios hogares, que es donde creo que la mayor incidencia va a estar para el humano de a pie en la protección de su casa. Es decir, si tú ahora llegas a tu casa y dices, Alexa, enciéndeme las luces del salón, y baja la persiana, chasquea los dedos y se te enciende una bombilla. O sube la calefacción a 100 grados y morimos deshidratados en casa. Exactamente, ¿no? Claro, ciérrame todas las puertas y que no salga nadie. Que yo no quiero ser agorera, pero me gusta siempre jugar no con solamente el lado amable de las cosas, porque el lado amable ya lo conocemos. Bueno, puede llegar a pasar, eso no es lo lógico, lo que se propone, ni mucho menos, y podemos dar gracias y estar tranquilos que, como bien ha explicado Fernando, hay 3 tipos de regulaciones y 3 tipos de inteligencia artificial. Nosotros en la Unión Europea, gracias a Dios, tenemos a equipos multidisciplinares dedicados a la regulación de la inteligencia artificial, y no debería de pasar eso en ningún domicilio de ningún europeo.
ni en ninguna casa de ningún europeo, salvo que el propio usuario sea el que se exponga. Es decir, la vulnerabilidad, el exploit, digamos, es el ser humano. Y estamos preparados, pregunto, los seres humanos, y voy a irme a los españoles, y me voy a ir más a los sevillanos porque estamos en Sevilla. Sí. ¿Los sevillanos están preparados para controlar a quién le da los permisos? ¿O qué permisos está dando? O sea, para comprender jurídicamente, porque sabes que entramos y los permisos y te empiezas a leer folios y folios, que yo te digo que un sevillano de a pie, ni uno de Albacete tampoco, va a saber entender realmente qué derechos estás entregando o te estás limitando cuando das esas autorizaciones, porque tú decías, en China lo tiene el gobierno absoluto, porque no deja de ser una dictadura. En Estados Unidos, a las empresas, porque es otro tipo de modelo que tenemos en el mundo. Europa, España, al usuario. Oye, ¿el usuario está preparado? Os pregunto a los dos, ¿está preparado para esto? De la importancia de la formación en inteligencia artificial. Mira, Esperanza, nosotros en la Facultad de Derecho vamos a partir del curso que viene, en 2025 ya, va a empezar en mayo la matriculación, del primer máster en España de Derecho y Ética de Inteligencia Artificial. Oiga, qué interesante. Este es el primer máster oficial que coordina Sevilla junto con la Universidad de Granada y la UNIA, pero somos nosotros los coordinadores. Y esto va a dar, va a ser un poco la cantera de futuros abogados, juristas en general, que tengan una formación en inteligencia formados artificial. Específicamente en eso, y claro, tienen, es que... Tienen además créditos, 12 créditos nada menos, de 90 que son, 12 impartidos por tecnólogos directamente, ¿no? Son ingenieros informáticos. Esto es lo primero. Y luego, en segundo lugar, para que los sevillanos también estén orgullosos, no solamente de las muchas cosas que... yo soy de Santander y estoy encantado, llevo aquí muchos años, pero las cosas favorables de Sevilla, entre otras, quizá de las que los sevillanos no son conscientes, es de la importancia que tiene la inteligencia artificial a nivel empresarial aquí, en nuestra ciudad. O sea, hay grandísimas empresas, no podemos dar los nombres, de ámbito nacional, y hay también, ni más ni menos, que esto lo desconoce mucha gente, yo el primero hasta hace 5 años, que es el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, que es un enclave que tiene Bruselas, de la Unión Europea, en la Cartuja. Tú vas allí y todos hablan en inglés, son funcionarios de... ¿Y qué hace esta gente? Esta gente hace las normas que van después a Bruselas a aprobarse sobre todo lo que tiene que ver con seguridad digital, transparencia algorítmica, ciberseguridad, etc. Hay 3 grandes polos en España y concretamente están aquí en Andalucía de inteligencia artificial. En Granada están los datos, en Málaga está la ciberseguridad. Y en Sevilla está el empresario. ¿Y la Facultad de Derecho interactúa en...? Sí, tenemos un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de la Universidad de Sevilla y ya hemos hecho, de hecho, seminarios con Cámara de Comercio de Granada, Universidad de Sevilla y nosotros, y estamos constantemente colaborando. Esto es muy importante. Y aparte tenemos también convenios suscritos entre la Universidad de Sevilla a través de la Facultad de Derecho y distintas empresas tecnológicas precisamente para acercarnos al mundo de la empresa y acercarnos al mundo de la sociedad, que es la voluntad que tiene la Facultad de Derecho, no encerrarse en sí misma, sino abrirse a la sociedad. ¿De qué manera crees tú que la Facultad de Derecho podría empezar a acercarse al ciudadano? Porque a la empresa es fácil. Con las empresas se llama a la empresa, me imagino que serán macroempresas o se organizarán simposios de pymes, por ejemplo, en los que puedan participar un montón de empresitas, ¿no? Digamos, correcto, chiquititas, como podría ser la mía, los que somos autónomos y tenemos cosas chiquitinas y nos pudiéramos informar. Pero el ciudadano, ¿cómo llegas? Nosotros tenemos, lo primero, mira, a través de este tipo de iniciativas, de propuestas, gracias a ti en particular, poder acercarnos, por ejemplo, en un programa de radio o a través de seminarios como el que hicimos hace un mes, exactamente fue la segunda edición de la Semana de la Inteligencia Artificial, por la que pasan médicos, abogados, economistas, empresarios, gente del mundo de las humanidades, del deporte, de hecho este año hubo uno del deporte, y en tercer lugar a través de nuestra clínica jurídica, que es la primera que hubo en Andalucía, donde se asesora pro bono, es decir, sin cobrar nada al ciudadano que quiera de alguna manera ser partícipe, ¿no? Ser partícipe, que se le oriente, etcétera. Es que nosotros tenemos un compromiso no solamente como educadores, sino que el conocimiento
conocimiento del derecho se ponga al servicio de la ciudadanía, ¿no? Esa es nuestra vocación. Fenomenal. Nos quedan poquitos minutos, voy a aprovechar para correr un poco contigo, Gregorio, porque decíamos que tú eres campeón de tiro olímpico de Sevilla y está relacionado con la ciberseguridad, hasta ahí lo voy a leer, y entonces te quería preguntar la incidencia de la IA en Sevilla, en el deporte y en el deporte sevillano. ¿Cómo incide? Incide de forma favorable, de ahí que no haya que tener tampoco demasiado... No, ves, ahí no me da miedo. En el deporte no. En el deporte que se preocupen los tiradores de... Hombre, porque... De momento. Coger a un remero y decirle, oiga, tiene usted que remar 1000 kilómetros diarios. Hombre. Se nos muere el remero, ¿no? Pero no, cierto es que desde el punto de vista del desarrollo como deportista, medición en las kilocalorías que tiene que ingerir ese deportista, desarrollos de entrenamiento, mediciones de cómo se encuentra su masa muscular, la capacidad de resistencia que tiene. Es decir, son programas que ayudan, son herramientas muy aptas para poder desarrollar unos deportistas de élite a niveles olímpicos. Y aparte me imagino que habrá algoritmos para cómo tienes que tirar mejor en tu claro, bueno, en el tiro olímpico, por ejemplo, ¿no? Hasta que te llega el señor este que apareció por allí. El turco. El turco se metió la mano en el bolsillo, se giró, hizo pum y se fue a su casa, ¿no? Bueno, háblame ahí de la IA con respecto a este hombre. Es el turco del que estamos hablando. Bien. Richie Sunak tiene ya 20 Olimpiadas encima. Es decir, ese hombre no es la primera. No, está claro, no sé. Pero su vista me parece a mí que es mejor que la mía y tiene gafas. O sea, es increíble. Pero no habría que temer nada. Esto es como en la revolución industrial en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Siglo XIX, segundas revoluciones industriales, con la entrada de la spinning jenny, las máquinas tejedoras en Inglaterra, revoluciones, luditas volviéndose locos, metiéndole fuego a los telares. El trabajo no va a desaparecer, el trabajo se transforma. Pero ¿por qué se transforma? Claro, pero escúchame, yo me pregunto, y tú como decano, vas a estar en lo mío también. Tú en lo tuyo no te tienes que transformar, simplemente tienes que ir con tus tiempos. Bueno, yo de hecho, no es cierto. Fíjate, Esperanza, que de hecho los corredores de seguro, haría cuestión de una década o incluso menos, la contabilidad, el registro contable que tenían que llevar a cabo para poder entregárselo a la Dirección General de Seguro y Fondos de Pensiones era extenuante y había que hacerlo a mano. Hoy no. Hoy toda esa contabilidad y todos esos documentos los entregamos dándole a un botón. Cuando yo empecé, las declaraciones de la renta eran 19 millones de páginas, no sé si las recuerdas tú, que había que hacerlo a mano, con 4 hojitas copiativas, pero no podías romperlas, pero a ver cómo apretabas para que llegara la última, que era justo la que tú te quedabas, y la que le tenías que dar al cliente, por ejemplo, y nos hemos ido. Y se me ha ido. No te he visto ni los 2 ni los 5, te he visto los 10. Ah, ¿no hemos terminado? Ah, error mío, perdón. Oye, yo estaba ya... Es que he dejado de oír todo. Esto no hubiera pasado, efectivamente. No nos funciona el pilotito. Perdón. Nada, quería comentar eso, que con todo eso, dices tú, ahora haces clic, clic, clic y se puede tardar en hacer una renta, os lo digo, 5 segundos. O sea... 5 segundos es lo que se puede tardar en hacer una renta. ¿Cuánto se podía tardar una renta compartida, como iba a decir yo? Una declaración conjunta. Una conjunta con alquileres, con no sé qué, no sé cuánto, pues te podías tirar perfectamente, empezar a las 4 de la tarde, ser las 9 y no haber acabado la declaración de la renta de la persona y hacerla al día siguiente. Ahora no. Pero cierto es, Esperanza, que también tenemos un abogado también. No lo va a suplantar una IA, nunca un abogado. Las estimaciones que aparecen, perdonadme, no te quiero interrumpir, pero nos queda poco tiempo, la perspectiva que nos dan a derecho, o sea, a lo que es el mundo jurídico, prácticamente a periodismo y a un montón de profesiones, es que desaparecen de repente. No quiero asustar a nadie, por Dios, no corran, no piensen que mañana se quedan sin trabajo, pero se habla de 300 millones de personas.
sin sus ocupaciones habituales. De eso se habla. Pero mire, yo si me permites, porque sé que vamos mal, Vamos mal, muy mal. no peor, se va a incentivar más todavía la cualificación. Es decir, dentro del mundo del derecho hay un autor que es Richard Susskind, que habla sobre el futuro de la abogacía precisamente, y lo que se está produciendo ya es que aquellos trabajos cotidianos que hacía el abogado que no exigían una cualificación muy alta, estos iban desapareciendo. Oye, vea por este informe, vea por esto. No, la cualificación específica del abogado, como en cualquier otra profesión, esa seguirá siendo humana, porque tienes una capacidad de improvisación y de empatía que no tiene la máquina. Y de imaginación, porque el derecho, como tú sabes, Esperanza, no solo es la aplicación fría de la norma, sino que también tienes que argumentar, y existe un concepto que nos gusta mucho a los filósofos del derecho, que es la equidad, es decir, acercar el derecho y ajustarlo al caso concreto. Usted no paga durante un mes tal, se ve y se ve en la calle, pero si estamos hablando de una señora anciana, ¿cuántas veces nos ha salido en televisión? Eso es la equidad, ¿no? Y ese factor humano, tanto en el derecho, en la medicina, como en el arte, seguirá siendo un plus, ¿no? Entonces, pero quisiera terminar diciéndole a los oyentes que cuando vayan esta noche a casa y estén hablando cosas importantes, por favor, el teléfono móvil aléjenlo porque nos escucha. Que nos escucha, claro. Nos escucha. Vaya, yo me voy a ir despidiendo, pero voy a hacer rápidamente, es un programa de cultura, os voy a hacer 3 propuestas en el aspecto más cultural de lo que hay en Sevilla, para que los oyentes también puedan tener por lo menos alternativas, ¿no? Quería hablar de la Sala Cero, que tenemos El asesino de la Regañá, hasta el día 1 de diciembre, que tiene una pintaza, yo no la he visto todavía, voy a ir, y tiene una pintaza impresionante. El asesino de la Regañá, además, muy sevillano, Sí, y sí. porque fuera de Sevilla yo creo que la Regañá no sé ni lo que es. Eso es una gran torta de pan que está deliciosa, Deliciosa. y que yo cada vez que voy a Madrid le tengo que llevar a mis familiares cajas de Regañás porque se dan de tortas por ellas. En la Galería del Arco está algo muy sevillano también y muy andaluz, que es lo que el flamenco nos enseña, que está desde hoy hasta el 30 de noviembre, si no me equivoco. Es una galería de arte donde Pedro Romero nos va a reflexionar sobre lo que es la incidencia del flamenco, pero en objetos, hay vasijas, hay una serie de objetos y que están muy relacionados con el mundo del flamenco. Entonces tiene también un interés que me parece bueno. Y aprovechando que estás tú aquí, y tú también, Gregorio, que hemos hablado precisamente de inteligencia artificial, que sepáis que hay talleres, hay un taller creado, hay cursos, mejor dicho, de ciencias para alumnos de primaria y secundaria, que está abierto ya para este curso hasta el año 25. Se llama Pequeños Alquimistas, está en Pequeños Alquimistas, que son cursos de ciencia, y ojo, a ver si se me abre, porque lo quiero decir bien, de robótica y de programación para chavales muy niños que empiecen. Qué interesante. Cursos de ciencia y programación y robótica. Se pueden apuntar los niños en la calle Reposo 3, local B, que me parece interesante porque les acercamos desde niños, igual que yo me acerqué desde niña pues con la Atari y con la Atari y el Spectrum. Yo no había nacido todavía, pero Y el conozco la Spectrum. Atari, conozco la Atari. Eso era maravilloso. Nos queda un minuto. Quería agradeceros en el alma que habéis participado en el programa, Sí, gracias. Fernando, Gregorio. Muchísimas gracias. Ha sido un gracias. placer, ha sido un verdadero placer. Es raro tener gente tan preparada para hablar de esto, porque, y sobre todo para alguien como yo, que soy del lado oscuro, que le da esto un poquito de reparo. Y, hombre, me dejáis más relajada, mucho más relajada. Yo que espero que también los oyentes se hayan sentido mucho más seguros cuando se les habla de inteligencia artificial, más allá de lo que conocemos del Alexa o de lo que nos viene, ¿no? Esos robots y demás. Y espero pues contar en algún otro momento con vuestra participación. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Volvemos el jueves que viene, que tendremos, creo que un invitado muy especial, que tengo todavía que cerrar, pero creo que vendrá de los cines Odeón, que también en el mundo de la cultura, del arte, pues la parte cinéfila
es importante. Desde luego. Importantísimo. Gracias, disfruten Muchas y gracias. descansen. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué bien nos lo hemos pasado. Escucha Ley y Derecho, tu programa sobre temas jurídicos y su actualidad. Cada semana aclararemos tus dudas legales y te informaremos de los cambios y novedades en la normativa legal. Ley y Derecho, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde con Rosalía Pascua, en Radio Intereconomía Sevilla. Radio Intereconomía Sevilla, 102.7 FM.